Hoy ha salido este maravilloso día en Alicante y este clima me inspira a hacer un vídeo sobre eso, el clima, más concretamente el buen clima. Así que hoy os llevaré conmigo a dar un paseo por el mar Mediterráneo y mientras vemos ese paisaje os enseñaré un par de expresiones y frases sobre el buen tiempo. Pero antes quiero dar las gracias a todos los nuevos suscriptores y a los que comentasteis en el anterior vídeo, sobre todo a PC, que en su comentario utilizaba las 5 expresiones que os enseñé en aquella lección. Me encanta tener alumnos tan aplicados y disciplinados. Sin más dilación, vámonos a ver el mar. Pues con estas maravillosas vistas y este sonido a mar, vamos a dar comienzo a la lección de hoy con eres un sol. Eres un sol lo decimos cuando le queremos agradecer algo a alguien o cuando le queremos decir que tiene cualidades positivas. Es el equivalente de sunshine en inglés. Eres un sol también a veces lo cambiamos por eres un solete, que es como más cariñoso. Eres un solete o eres un sol. Así que utilizadlo la siguiente vez que le queráis agradecer algo a alguien. Es una expresión familiar, cariñosa y muy bonita. La siguiente expresión es ¿cómo pega el Lorenzo? O Lorenzo aprieta. ¿Quién es Lorenzo? En España al sol le llamamos Lorenzo, de una forma familiar, cariñosa. Así que la próxima vez que escuchéis a un español decir cómo aprieta el Lorenzo o cómo pega el Lorenzo, lo que os quieren decir es que hace muchísimo calor y que el sol es muy intenso. Tengo entendido que en algunos países de Latinoamérica al sol le llaman el mono. Y cuando dicen cómo pega el mono se refiere a cómo pega el sol. Creo que es en Colombia, pero no estoy muy segura. O el rubio, no sé si es el mono o el rubio anda suelto. He escuchado alguna vez esa expresión, el rubio anda suelto, que se refiere a que hace muchísimo sol, hace muchísimo calor. Pero no sé si es en Colombia, Puerto Rico. Si hay alguna persona de esos países por aquí, que por favor abajo confirmen si en sus países le llaman así al sol. Hace calor. Tengo calor. Quiero hacer hincapié, especial hincapié, en esta expresión, ya que las personas que vienen de países de habla inglesa suelen cometer un pequeño desliz que hace que los españoles nos riamos, en el buen sentido de la palabra. Cuando dice un inglés o un estadounidense estoy caliente, normalmente hace que nos riamos. ¿Por qué? Porque estoy caliente significa otra cosa en España, ¿vale? Significa I'm horny y vosotros lo que queréis decir es I'm hot. Entonces traducís literalmente I'm hot por estoy caliente y es incorrecto. I'm hot es tengo calor. Y si queréis decir it's hot, entonces tenéis que decir hace calor, ¿vale? Entonces tenemos esas dos frases. Tengo calor o hace calor. O tengo mucho calor, hace mucho calor. Pero por favor no digáis estoy caliente, porque ya sé que es una traducción literal del inglés, pero en España tiene otras connotaciones. Hace un sol de justicia. ¿Qué significa que hace un sol de justicia? Esta expresión viene de la época de la Inquisición española, cuando la Inquisición, para castigar a un preso, lo ponían con cadenas al sol. Y lo tenían horas y días al sol. Era una forma de castigo muy severo y para la Inquisición, Dios, representado en el sol, era el que se encargaba de impartir justicia. Entonces, normalmente este preso se moría o deshidratado o con quemaduras y de ahí viene la expresión de hace un sol de justicia. La próxima vez que escuchéis hace un sol de justicia, significa que hace un sol muy intenso, que hace muchísimo calor. También podemos cambiar hace un sol de justicia por otros equivalentes, como hace un sol del carajo, o también expresiones ya un poco más vulgares, como hace un sol de la hostia o hace un sol de
Son expresiones que significan lo mismo, pero tienen un sentido un poquito más vulgar, ¿vale? Así que utilizadlo solo en situaciones muy coloquiales, entre amigos y en situaciones muy informales. La siguiente expresión es trabajar de sol a sol. Antiguamente la gente trabajaba en el campo y empezaban su jornada cuando el sol salía y lo terminaban cuando el sol se ocultaba. Es decir, trabajaban desde la mañana hasta la noche. Esa expresión de trabajar de sol a sol se ha mantenido con los años y actualmente se utiliza para decir que alguien trabaja durante muchísimas horas. José trabaja de sol a sol para dar de comer a sus hijos. No es literal, no significa que trabaja desde que sale el sol hasta que el sol se oculta, significa que trabaja durante muchísimas horas. Arrimarse al sol que más calienta. Cuando decimos que alguien se arrima o se acerca al sol que más calienta, significa que esa persona es una persona interesada, aprovechada, y solo se acerca al sol que más calienta porque solo actúa en beneficio propio, bajo su propio interés. Ten cuidado con ella porque siempre se acerca al sol que más calienta. No me deja ni a sol ni a sombra. Cuando decimos que alguien no te deja ni a sol ni a sombra, es decir, desde el día hasta la noche, significa que está siempre contigo, que te persigue. Puede ser en un sentido positivo o puede ser en un sentido negativo. Por ejemplo, mi perro no me deja ni a sol ni a sombra. Significa que me persigue por todas partes, que siempre está conmigo. Otra expresión es me va a dar un jamacuco. Esta palabra jamacuco, que suena así como muy cómica, muy graciosa, significa que te va a dar un malestar, una indisposición, ¿vale? Jamacuco es una palabra que viene del árabe. Ya sabéis que en español tenemos muchísimas palabras que vienen del árabe, ya que los árabes estuvieron en España durante 800 años, por lo tanto tenemos un montón de palabras que vienen del árabe, y una de ellas es jamacuco. Es una palabra que utilizamos de forma de broma, ¿vale? No lo decimos normalmente en serio, no te va a dar realmente un malestar, pero es una forma de decir que hace muchísimo calor y que te va a dar una indisposición. Hay muchos sinónimos a esta palabra y todas son palabras así que suenan muy cómicas. Por ejemplo, me va a dar un jamacuco, me va a dar un chungo, me va a dar un telele, me va a dar un yuyu. Son todo sinónimos y todo significa lo mismo. Significan que te va a dar un malestar porque hace muchísimo, muchísimo calor. Seguramente habéis escuchado alguna vez la palabra bochorno. Bochorno significa que hace un calor muy intenso, muy húmedo, que el aire está caliente y no puedes ni respirar. Hace bochorno, o qué bochorno hace. Significa que es un calor tan intenso que se te pega la piel. Hay que tener cuidado porque bochorno en el español de España también significa vergüenza. Entonces, por ejemplo, he estado en el centro comercial con mi hijo y qué bochorno he pasado cuando ha empezado a gritar en mitad del cine. Así que qué bochorno tiene estos dos significados en español. Puede ser qué vergüenza o puede ser qué calor hace, ya que el bochorno es este viento del sur que es muy caliente. Por último, me aso, me achicharro. ¿Qué significa me achicharro o me estoy asando? Cuando freímos mucho una comida, esta comida acaba quemándose, acaba carbonizándose. De ahí viene achicharrarse, carbonizarse. Obviamente es una expresión un poco exagerada, pero ya sabéis que en España nos gusta mucho exagerar. Y cuando decimos me achicharro no es algo literal, obviamente. Pero significa que hace tanto calor que te estás quemando la piel. Me achicharro, me estoy achicharrando, me estoy asando. Significa que hace muchísimo calor y me estoy quemando. Pues hasta aquí la lección de hoy. Espero que hayáis aprendido nuevas expresiones y frases para decir que hace mucho calor o que hace muchísimo sol. Como sé que me siguen personas de Latinoamérica, me gustaría saber si en vuestros países se utilizan estas expresiones o algún equivalente, ya que estoy muy interesada en conocer el español de los diferentes países de Latinoamérica.
Hay muchas expresiones sobre el mal tiempo, pero esperaremos a que haga mal tiempo, cosa que en esta zona de España y en este momento en verano es complicado, para hablar de expresiones sobre la lluvia, el frío, el granizo, la nieve, etc. Espero que tengáis un maravilloso día, no olvidéis suscribiros y darle a me gusta a este vídeo. Nos vemos la próxima semana.